radial Martín Sáenz, un programa lleno de información y actualización, donde podrás conocer tus derechos como inmigrante hispano en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida al abogado Martín Sáenz. Muy buenas noches, amigos, les habla como siempre todos los miércoles a las 8 de la noche desde su programa favorito de todos los miércoles a las 8 de la noche, abogado que me aconseja, y ahora les habla el abogado Martín Sáenz. Esta semana quiero comenzar el show dándole quizás un tono de oración. Muchos de ustedes han oído en las noticias que nuestros amigos y hermanos del país de Perú están atravesando una situación muy dolorosa. Hay huaicos, hay muchas lluvias que están causando desastres naturales de una magnitud que jamás antes se había visto. A causa de esto, muchísimas personas han muerto, ya llevan casi cerca de 100 personas que van muriendo. Pero no solo eso, sino de que cientos, sino miles de personas están sin agua, sin luz, sin casa, sin vivienda. Todos los países hermanos de Chile, de Venezuela, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos, de todos los hermanos latinos que viven en estos países, en Latinoamérica y en Europa, han comenzado ya a aportar para ayudar a la gente que está quedando allá sin casa, sin comida, sin agua. Esto obviamente le va a costar muchísimo al gobierno a reconstruir. En mi opinión, esto ha causado quizás un atraso de 5 años en el progreso que el país venía teniendo. Les pido a todos ustedes que nos están escuchando que por favor se alcen en oración y oren por todas estas personas que están en estos momentos atravesando el sufrimiento de perder vidas de personas a las que quieren, con las que viven, familiares, amigos, conocidos, y que bueno, tengan la fuerza y el apoyo de todas las personas que los rodean para que salgan adelante. Oremos por ellos, por favor, para nuestros amigos de Perú que están atravesando una situación muy dolorosa en este momento a causa de la naturaleza, lluvias y huaicos. Oremos por ellos. Este programa, amigos, se lo quiero dedicar también, o lo voy a dedicar y quiero hablar sobre eso durante el programa entero, sobre los derechos del trabajador hispano aquí en el sur de la Florida. Y claro, bastante de lo que voy a hablar aplica a trabajadores alrededor de los Estados Unidos, porque los derechos que aplican para nosotros aquí en Miami, y en Broward y en Palm Beach, son muchos de los mismos que aplican en todos los Estados Unidos, porque las leyes en las cuales se basa el derecho laboral o el derecho del trabajador son leyes que se han primero enactado a nivel federal. Eso significa que aplica para todos. Si tiene usted, amigo, que nos escucha fielmente todos los miércoles a las 8 de la noche en este programa, si tiene preguntas, llámenos a cabina. Aquí el teléfono es 305-944-8133, 305-944-8133. Llámenos si quiere saber acerca de cuáles son sus derechos laborales en el trabajo, cuáles son los derechos que usted como empleado o como empleador tiene en el trabajo. Y yo con gusto le responderé. Yo por mi lado soy el abogado Martín Sáenz, y tengo cerca de casi 14 años de experiencia en el derecho laboral en los Estados Unidos. Antes de eso también trabajé en el Perú, en un estudio de abogados defendiendo los derechos laborales. Así que, y mi experiencia aquí en los Estados Unidos es bastante que ver con temas de juicio, donde demando comúnmente a empleadores que violan la ley y los llevo a responder a los empleados en la corte. Si tienen preguntas sobre sus derechos laborales, por favor, llámenos al 305-944-8133. Ese es el teléfono en cabina. También puede, por favor, si así lo desea, mandarnos mensajes a través de nuestro website en abogadoquemeaconseja.com. O puede también mandarnos mensajes en Facebook, porque también estamos en Facebook y este programa lo estoy transmitiendo en vivo. Al website de Facebook es Facebook Abogado que me aconseja. Bueno, el primer derecho
laboral del cual quería hablar el día de hoy es el derecho al sueldo justo. El sueldo justo, cuando hablamos de sueldo justo, estamos necesariamente hablando de ley federal. La ley federal se le conoce como el Fair Labor Standards Act, o sus siglas son FLSA. Básicamente protegen dos tipos de cosas. Uno, protege el derecho que tiene todo empleado a que se le pague por lo menos un sueldo mínimo. Este es un derecho que ha sido enactado desde el año 1938 y las leyes, las Cortes y el Congreso decidieron de que las personas estaban trabajando muchas horas y no se les estaba pagando lo suficiente para cubrir con sus necesidades más básicas. En la Florida el sueldo mínimo es $8.10 la hora. En otros estados esto varía, pero el sueldo federal mínimo es 7.25. Eso quizá cambie con esta administración, pero por ahora el federal es 7.25 y el sueldo de la Florida es 8.10 la hora. Básicamente la ley exige que el empleador le pague al empleado por lo menos $8.10 la hora cuando trabaja cada una de las horas. Y eso no importa qué tipo de empleado sea, ese empleado se tiene que pagar por lo menos eso como mínimo. La ley también protege a aquellos empleados, y es la misma ley que viene del FLSA, que viene desde el año 1938. Esta ley también protege a aquellas personas, a aquellos empleados que trabajan más de 40 horas laborales en una semana. ¿Okay? Y una semana bajo esta ley se entiende que son 7 días consecutivos. Entonces, si una persona, por ejemplo, gana $10 la hora, ¿okay? Esta persona, cuando trabaja más de 40 horas, es decir, 41 horas, la hora 41 debería estarle siendo pagada a $15 la hora y no a 10. ¿Okay? Estos derechos son importantísimos, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, porque se habla mucho de contratar a personas indocumentadas. Veo bastante casos donde se contratan muchas personas y se les hace llamar contratistas independientes o contratistas, y también estamos viendo una ola de casos en los cuales empleadores contratan empleados por sueldos fijos, no importa cuántas horas trabajen. ¿Okay? En muchos de estos casos, esos ejemplos que les acabo de dar constituyen ilegalidades, violaciones de la ley del FLSA, que podrían hacer susceptibles a los empleadores a que sean sancionados muy estrictamente. ¿Okay? ¿Qué sucede en el caso que un empleador no le pague el sueldo mínimo a un empleado, o peor aún, que no le pague el tiempo extra? ¿Okay? Es decir, que no le pague a tiempo y medio la hora que trabajó por encima de las 40. Y eso es lo que significa el overtime o el tiempo extra. Es tiempo y medio. Si ganas $10 es $15 la hora. Si ganas $20 es $30 la hora. Si ganas $9 es 9 más 4.5, que son 13.5. Entonces, cuando el empleador viola este tipo de ley, el empleador asimismo se sujeta a una muy estricta sanción. Y la sanción es la siguiente: el empleado tiene el derecho de reclamar que a él se le pague o a ella se le pague el sueldo mínimo o el tiempo extra, y el empleador tiene que pagarle exactamente lo que se le debe. Pero más aún, la ley también establece que si el empleador debía haber sabido de que tenía que pagar este sueldo mínimo, o debía haber sabido que tenía que pagar ese tiempo extra y no lo hizo, es muy posible que la Corte sancione a este empleador con que pague el doble a manera de penalidad. Es decir, si a un empleado le deben $10,000 por falta de pago de sueldo mínimo o por falta de pago de overtime, entonces es muy probable que la Corte obligue a este empleador no a pagar los $10,000 que le debe, sino a pagarle $20,000. ¿Okay? Más allá de eso, la sanción es más estricta, porque también beneficia al empleado que lo hace a que ese empleado obligue al empleador a que también le pague los gastos de abogado. Es decir, si a uno le deben, volviendo al ejemplo de que a uno le deben $10,000, a ese empleado no solamente le deben 10, sino 20,000, y además de eso, el empleador tiene que pagarle el sueldo, de pagarle al tiempo al abogado del empleado que utilizó en que le consiga este dinero.
Un par de cosas más que muchos empleadores no entienden. Y recuerden, amigos, estoy hablando hoy día de los derechos del empleado hispano en los Estados Unidos y especialmente aquí en el sur de la Florida. Pues estén invitados a llamarnos. Estoy acá en vivo, en directo, al 305-944-8133, 305-944-8133. Entonces, como les venía diciendo, el derecho al overtime y al sueldo mínimo también exige que el empleador no pueda esconderse detrás de la capa corporativa o de la pared corporativa y decir, no, ¿sabes qué? Si alguna vez te violé el derecho, este, anda, demanda a mi compañía, que a mí no me va a pasar nada. Eso quizás funciona en muchos de los casos, en otros tipos de casos, pero en el caso de que estamos hablando de la falta de pago del overtime o del sueldo mínimo, la ley exige de que no solo el empleador, la compañía, sea culpable por estos honorarios de abogado, por este sueldo mínimo, por este overtime, sino también obliga a que los dueños o los oficiales o los managers o los jefes en la compañía que tienen algún tipo importante de control sobre los sueldos de los empleados o de cómo se financian los sueldos de los empleados, aquellos que deciden si se les paga o no se les paga, aquellos que quizás deciden el horario de las horas que se trabajan estos empleados, esas personas pueden individualmente ser nombradas en la demanda y ser tan responsables por pagar la plata que se le debe al empleado como la compañía. ¿Qué significa eso? Si yo soy un empleador que me creo muy perspicaz y muy vivo, como decimos en Perú, y creo que violando la ley no me va a pasar nada y que si le pasa algo, que le pasa a mi compañía, en este tipo de casos se equivoca, porque la ley le permite al empleado no solo ir en contra de la compañía, sino también en contra de su jefe, del dueño, aquel que tenga control sobre el trabajo del empleado, aquel que tenga control de cómo se le paga al empleado, aquel que decide si se le paga o no se le paga. Por último, la ley le da un acceso bastante fácil, o diría yo, a que la demanda se convierta de una demanda que le corresponde a una persona, una demanda quizá pequeña, que esa demanda se convierta en algo que se conoce acá en los Estados Unidos como un class action o un collective action. Porque en este tipo de casos, usualmente cuando el empleador tiene una violación de este derecho, es una violación que se le hace no solo a uno, sino es una violación sistemática que ocurre a lo largo de todos los empleados. Entonces, si un empleado en ese tipo de casos logra probar de que hay otra persona dentro de su compañía, empleado dentro de la compañía, a la cual también se le debe sueldo mínimo, se le debe overtime, y la falta de pago del sueldo mínimo o del tiempo extra es causada a causa de una regulación sistemática del empleador, es muy posible que esa demanda pueda convertirse en una demanda en la cual se acepten que entren otras personas como demandantes, y esa demanda que comenzó con una persona podría terminar siendo una demanda la cual 100 son parte de la demanda, o 200 o miles de personas, y eso lo hemos visto acá en los Estados Unidos en casos grandes. El último del cual yo participé un poquito distante fue en un caso contra una compañía que vende café, que es bastante grande en todos los Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los derechos más básicos. Ahora, bastantes de las cosas que tenemos que observar cuando estamos tratando de ejercitar este derecho. Y recuerden, amigos, para aquellos que nos están viendo en Facebook, es Facebook Abogado que me aconseja, nuestro website abogadoquemeaconseja.com, y también pueden llamarnos acá en cabina para hacerme una consulta en vivo sobre cuáles son los derechos del empleado al 305-944-8133. Les venía diciendo que bastantes de los empleadores aquí en la Florida se tratan de esconder detrás de ciertas excepciones que existen con respecto a esta ley. ¿Okay? Les voy a hablar solamente de un par de las más comunes. Una, por ejemplo, muchos empleadores dicen, bueno, yo contrato solamente a personas indocumentadas, así que los indocumentados no tienen ese derecho, y al no tener ese derecho a mí nunca me van a poder demandar. Bueno, bajo esta ley, ese empleador está totalmente equivocado,
porque no solo la ley protege a aquella persona residente, a aquella persona ciudadana, sino que defiende y protege a toda persona, no importa su estatus migratorio. Es decir, que personas que están tramitando sus documentos o personas que no tienen documentos pueden demandar al empleador, y en mi opinión deberían demandar al empleador por violaciones de falta de pago de overtime y por falta de pago de sueldo mínimo, porque solo así y solo a través de la amenaza de una acción colectiva o un class action es cuando ese empleador por fin llega a tomar en cuenta las leyes y comienza a respetarlas. Ahora, otra de las cosas que algunos de los empleadores utilizan para no pagar el overtime o el sueldo mínimo a algunos de sus empleados es la excusa de que no, nosotros aquí pagamos solamente salarios, no importan las cosas, cuántas horas trabaja una persona, pero el hecho de que les pagamos un salario significa que pueden trabajar todas las horas que yo quiera, y al ser salariados esas personas no tienen derechos. Ese también es un error bastante que le puede costar mucho a ese empleador, porque la ley exige, sí, de que está bien que pueda haber personas las cuales sean asalariadas, y hay algunas personas que están exentas de esta ley, pero no todas, la mayoría, diría yo, no están exentas. Si por ejemplo usted es un cocinero, ¿ok? Y le voy a explicar cuáles son más o menos los requisitos para que un empleador pueda utilizar esa exención y que no tenga que pagar overtime. Para comenzar, tiene que pagarle a ese empleado más de $455 la hora, $455 a la semana. ¿Okay? Y no solo eso, sino que tiene que tener el empleado, tiene que tener un cargo más o menos ejecutivo, de manager o de supervisor, que se respete y que actúe como tal. ¿Okay? Porque en varios casos hay personas de que sí ponen a un empleado a trabajar como un supervisor, como un manager, cuando en realidad la persona no cumple con esas acciones de manager. Entonces esa persona no es un verdadero manager, y al no ser un verdadero manager esa persona no está exenta. Entonces cuidado con esa clasificación que algunos empleadores dan de que sí es una persona asalariada, entonces no le tengo que pagar overtime, porque en el peor de los casos, en la mayoría de los casos, el empleador está equivocado cuando lo hacen. Y ahora tomamos una pregunta de María. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Sí que lo hay. Hay que tener bastante cuidado de cómo se llama, de este tipo de entidades. Algunas se hacen llamar escuelas. Existen leyes del consumidor, ¿ok? Pero en general le voy a explicar en qué consisten esas leyes. Una compañía, llámele escuela, llámele una compañía de lucro, o una compañía sin lucro, entre comillas, ¿ok? Pueden hacer marketing, pueden hacer propaganda de los oficios, de los beneficios que ofrecen, de los servicios que van a proveer, de la educación que van a dar, y puedan hacer promesas, como se llama, de empleo rápido, de capacitación rápida. Pueden hacer todo esto, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede cuando cuando lo hacen y no lo cumplen? ¿Ok? Estamos hablando de un caso, hay dos tipos de estatutos y hasta tres que aplican, pero los más básicos son aquellos que protegen el derecho del consumidor, son aquellos que protegen el derecho del consumidor a que no traten de agarrar a uno y le hagan fraude para llevarlo a que uno gaste plata en algo que en realidad no sirve. ¿Ok? Lo que yo le aconsejaría, todo caso es distinto. ¿Ok? Pero lo que yo le aconsejaría es lo siguiente. Primero que nada, estas organizaciones, ¿ok? Siempre tienen a una entidad que las supervisa, que ven que ellos actúen de acuerdo a las licencias que el Estado o el gobierno federal les da.
Entonces, lo que yo haría, si yo estuviese en su lugar, primero sería mandarles una carta donde amigablemente usted les propone de que le devuelvan el dinero o de que y que obviamente exigirles que dejen de hacer lo que usted cree que está incorrecto. ¿Okay? Luego, usted debería asesorarse por un abogado y quizás pensar, identificar cuál es la entidad la cual regula esa escuela en específico, porque existen causas de acción de fraude en contra de entidades que hacen esto. Y le recuerdo, o sea, no es fraude si la escuela o la institución dice que promete que va a hacer algo y lo hace. Es lo contrario, cuando prometen que hacen algo y no lo hacen, es que eso constituye fraude. Y el advertising, la propaganda, el marketing que ellos hicieron para inducirla a usted a que vaya a la escuela, eso podría ser ilegal si también lo que están utilizando son mentiras fraudulentas. Lo más probable, busque a alguien que tenga bastante experiencia llevando casos de defensa del consumidor. Hay entidades en la Florida, ¿cómo se llama? En casos que yo he visto, donde las quejas se hacen con un abogado privado o también se hacen públicamente al fiscal del estado o al fiscal del condado. Okay, y además a nivel federal está el Federal Trade Commission, que también observa los casos de ¿cómo se llama?, de fraude que son utilizados por algunas entidades. Entonces usted tiene dos recursos, pero tiene que asesorarse bien, obviamente. Tiene dos recursos. Por un lado, privadamente, con un abogado tratando de exigir que le devuelvan la plata, y por otro lado, alguna entidad que regule a esa escuela en específico para que los investigue y quizás eso pueda llevar a las personas involucradas hasta la cárcel. Ok, muchísimas gracias a usted, María. Volviendo al tema de los sueldos, recuerden, amigos, el teléfono acá en cabina es el 305-944-8133, 305-944-8133, y hoy día estamos hablando de los derechos del empleado en el trabajo en los Estados Unidos. Volviendo al tema del derecho a los sueldos, estaba hablando que a veces los empleadores utilizan ciertas nomenclaturas o le llaman ciertas cosas a ciertos empleados para tratar de evitar, de evadir las leyes de los taxes y evadir las leyes del overtime y del sueldo mínimo. ¿Okay? Otra de las cosas que algunos empleadores inescrupulosos utilizan es de llamar a sus empleados contratistas o contratistas independientes. ¿Okay? ¿Por qué lo hacen? Porque bajo la ley el contratista independiente no tiene derecho a que le paguen overtime. El contratista independiente tiene que pagar sus propios taxes. Y por eso lo hacen. ¿Okay? Pero no es lo mismo bajo los ojos de la ley que a uno le digan contratista independiente o contratista, a que uno sea un verdadero contratista. ¿Okay? Es más, en mi experiencia, la mayoría de personas que en el trabajo que son llamadas contratistas independientes o contratistas, no lo son empleados. ¿Okay? ¿Qué es lo que mira la ley para determinar si es que una persona es un contratista o es un empleado? La ley mira por lo menos 7 factores. ¿Okay? Les voy a enumerar algunos de ellos, pero el factor más importante es el nivel de control que ejercita el empleador sobre la persona. ¿Okay? El nivel de control que ejercita el empleador sobre la persona. Si estamos hablando, por ejemplo, y este es el caso típico, de una compañía de construcción, donde existe un contratista grande que tiene la licencia para trabajar en una construcción específica, y bajo de ese contratista existen varios niveles de subcontratistas, donde al final termina estando uno de ustedes como empleado o como empleada. ¿Ok? En varios casos usted podría ser subcontratista o contratista siempre y cuando no existe ese control. Por ejemplo, hay casos donde los empleados están trabajando, ¿okay? Y están utilizando el uniforme de la compañía grande, el uniforme del contratista, están utilizando la maquinaria del contratista, están utilizando las herramientas del contratista, están siguiendo las órdenes de los empleados del contratista principal, están
tienen el lunch break o el rato para el refrigerio al mismo tiempo que lo tienen los empleados de contratistas. En otras palabras, no existe ninguna diferencia, aparte del nombre que se le da a uno y al otro. A uno se le dice empleado, a otro se le dice contratista. No existe ninguna diferencia entre los dos, porque los dos ejecutan el mismo tipo de acciones y tienen el mismo jefe, que es el contratista. Bajo ese esquema, la ley le permite a ese empleado o a esa persona reclamar los derechos no solo de los subcontratistas que lo contrataron a él, sino también del contratista principal, porque en ese caso esa persona es un empleado. ¿Ok? Obviamente todos los casos son distintos. Hay casos donde hay menos control y hay casos donde hay más control. Pero hay cosas que influyen. Hay cosas que influyen, y el factor más importante siempre es el control. Entonces, bajo la ley esta del FLSA que exige el pago el tiempo extra o el overtime y el tiempo del sueldo mínimo, ¿ok? El hecho de que a uno le digan, tú eres un contratista, ¿okay? O más aún allá, voy a exagerar un poco. Digamos que a uno le hagan firmar un contrato 100 veces, donde digas, yo prometo, yo juro que soy contratista, ¿okay? Bajo los ojos de la ley, esos 100 contratos no tienen ni el valor del papel en que se escribió. ¿Ok? Porque la ley no mira qué contrato firmaste, cuántos contratos firmaste, o cómo te llaman, o qué título te pusieron. La ley mira qué hacías. ¿Ok? Si, como te digo, estás recibiendo ese control grande de la persona que te dice qué es lo que tienes que hacer. Estás trabajando con herramientas, estás conduciendo el auto, ellos están pagando a ciertas cosas. ¿Ok? Si tienes todos esos factores, o tienes alguno de esos factores algunos son más importantes que los otros, es probable que tú seas un empleado. Y si eres un empleado, adivina qué, tienes derecho a que te paguen overtime, tienes derecho a exigir que te paguen overtime, tienes derecho a que te paguen el sueldo mínimo y también tienes derecho a demandarlos y que le paguen a tu abogado y que quizás penalicen a ese empleador con que te paguen el doble de lo que te deben. Un caso especial, y recuerden amigos, el día de hoy este programa se lo estoy dedicando al trabajador el trabajador hispano en la Florida, y especialmente aquellos trabajadores amigos que nos escuchan todos los miércoles a las 8 de la noche en este su programa Abogado que me aconseja, aconsejándoles a todos ellos sobre cuáles son sus trabajos, sus derechos en el trabajo. Si alguno de ustedes tiene duda de cuáles son los derechos que le protegen a usted en el trabajo, no duden en llamarme. Estoy aquí todos los miércoles a las 8 de la noche y mi teléfono es el 305-944-8133 en cabina. 305-944-8133. Ahora, si lo que usted quiere es una consulta personal en mi oficina o llamándome a mi teléfono, puede llamarme al 305-503-5131. 305-503-5131. Pregunte por Martín Sáenz, exponga cuál es su caso, cuál es su pregunta en relación a cuáles son los derechos que le protegen a usted como empleado en la Florida, y yo con gusto se las contestaré. El teléfono en la oficina, recuerden, es el 305-503-5131. Y si tienen preguntas que quizás me quiere hacer por escrito. Entiendo que a algunos de ustedes les gusta mandar un email o un texto o un mensaje. Tengo mi página de Facebook, que es Facebook Abogado que me aconseja, o puede ir a mi website abogadoquemeaconseja.com, abogadoquemeaconseja.com, y ahí estaré para servirlos con cualquier pregunta sobre cualquier tema legal específicamente o especialmente en temas de derecho laboral. Ahora, uno de los casos de los cuales quería hablar, que estaba también bastante candente, y eso afecta bastante a nuestras hermanas, bastante a aquellas mujeres que trabajan en las casas de personas en ciertos lugares aquí en el sur de la Florida. Hay barrios donde se emplea mucho el trabajo de la empleada doméstica. ¿Okay? La empleada doméstica es un caso particular que a mí en lo particular me gusta defender bastante, porque las empleadas domésticas, por el tipo de trabajo que hacen y a veces por el hecho de que no tienen la documentación propia, estas personas son abusadas y son susceptibles
o las hacen susceptibles a sufrir ciertas injusticias en el trabajo. Estamos hablando de nuestras hermanas que trabajan para personas adineradas a veces en algunos lugares, pero personas que trabajan por muchas horas, personas que trabajan, viven en la casa de familias, se hacen parte de la familia. Es más, muchas de ellas, todas mis clientas creo, se creen parte de la familia hasta que comienzan a sentirse un poco abusadas. Y el abuso es el siguiente: ellas viven dentro de la casa. Les obligan a levantarse a las 6, 7 de la mañana, a preparar el desayuno para los jefes, para los dueños de la casa, preparar el desayuno para los niños que van al colegio. Terminan todos de comer su desayuno, limpiar la loza, lavar los platos, poner todo en su lugar, limpiar un poco la cocina, limpiar un poco la casa. Quizás algunas de ellas escuchando un poco de música en sus iPhones o en sus radios, y luego continuar con el día de trabajo, y comienzan a quizás ver que hay que cocinar, porque les exigen a muchas de ellas cocinar y lavar y continuar limpiando, y después quizás preparar el almuerzo y servir el almuerzo a la señora de la casa o al señor de la casa. Luego, cuando llegan los niños del colegio, o si hay bebés en la casa, tener el cuidado de los bebés en la casa, o recoger a los niños del colegio, llevarlos a pasear, llevarlos al parque, y continuar limpiando y lavando ropa y lavando platos, y luego quizás está planchando. El tema es de que muchas de estas amigas, muchas de ellas nuestras oyentes, trabajan todo el día para su empleador, todo el día para estas casas donde trabajan, y lo hacen desde muy temprano y lo hacen hasta muy tarde. He escuchado versiones de clientes, de clientas, donde me explican de que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y lo hacen 6 días a la semana. ¿Okay? Trabajar así de horas es un abuso, y es más un abuso cuando lo que les pagan a ella es menos del sueldo mínimo. Y muchas veces ellas no se dan cuenta de si en realidad, porque muchas de ellas cuando vienen a verme es por otra razón, es porque las despidieron, las trataron mal, no las dejaron salir un día, o alguna de estas cosas. Pero nunca, no digo que nunca, pero muchas veces ellas no se ponen a pensar, ¿cuánto en realidad me están pagando a mí por hora? ¿Ok? Póngase a pensar, si ustedes están pagando, no sé, $300 a la semana, ¿ok? Si le están pagando $300 a la semana, si le están pagando $400 a la semana, si le están pagando $500 a la semana, ¿ok? 100 horas son demasiadas horas. Porque si usted divide los 500, los 400, los 300 que le están pagando semanalmente entre las 100 horas que usted trabaja, le están pagando a usted menos de $8.10 la hora. Es decir, esa familia con la que usted trabaja, esa familia que le da de comer, esa familia que le da un cuarto para que se duerma, esa familia de la cual usted se siente parte, está violando la ley flagrantemente y no le está pagando ni el sueldo mínimo. Lo que he visto en mi trayectoria como abogado es de que estas personas trabajan no solamente una semana, ni un mes, ni un año. Estas personas trabajan a veces toda su vida para un empleador. A veces trabajan más de 3, más de 5 años. ¿Okay? En la Florida se le permite, bajo la ley estatal, a estas personas, la ley federal, pero hasta 5 años de sueldo mínimo atrasado. ¿Okay? Volviendo a lo que les decía hace un rato, si a usted le deben el sueldo mínimo y trabaja como empleada doméstica en una casa, ¿okay? A usted le están debiendo probablemente hasta 5 años. ¿Okay? Y si la corte determina de que sus jefes, los empleadores, la gente con la cual usted trabaja, le estaba haciendo esto, sabiendo que tenían que pagarle más, es probable que una corte federal o estatal le dé a usted el doble, le otorgue a usted el doble de lo que le deben, además de que también le otorguen gastos de abogado. ¿Okay? Si usted siente que cae bajo que
que su trabajo es algo donde quizás estén abusando de usted y quiere hacer que le que la representen en ese derecho, por favor, llámeme. Mi teléfono en la oficina es el 305-503-5131, 305-503-5131. También, si usted es una persona que prefiere el internet y los mensajes y los emails, puede hacerlo yendo a nuestro website abogadoquemeaconseja.com o puede visitarnos en Facebook Abogado que me aconseja. Y acá en cabina, recuerden amigos, todos los miércoles a las 8 de la noche estoy acá para hablarles en vivo, en directo, contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Y el día de hoy estamos hablando del derecho que tienen los empleados con sus trabajadores aquí en el estado de la Florida y en los Estados Unidos, pero más específicamente aquí en el sur de la Florida. Una de las cosas que también bastante de mis clientes me preguntan es, ok, Martín, entendí, tengo el derecho a que me paguen overtime, tengo el derecho a que me paguen el sueldo mínimo. A mí me da miedo, Martín, me dicen, me da miedo decirle algo a mi empleador, porque si lo hago, me van a votar. Es el único trabajo que tengo. Es lo que yo utilizo para mantener a mi familia, a mis hijos, lo que utilizo para mandarle plata a mi país, para comprarle esas cositas que mis hijitas o mis hijitos en mi país necesitan. Es lo que le mando a mi mamá, con esto mantengo a mi familia. ¿Okay? Yo no puedo arriesgarme a decirle a mi empleador, señor, yo trabajo 100 horas para usted, trabajo más de 40 horas para usted y usted no me está pagando el sueldo mínimo, ¿ok? Porque si lo hago, me votan, Martín. ¿Qué es, cómo puedo yo, arriesgarme a quejarme de esa manera, ¿ok? Cuando al final voy a terminar sin trabajo, ¿ok? Y es un miedo que muchas personas tienen, sobre todo aquellas personas que están indocumentadas. Porque dicen, Martín, mira, sabes que no solamente me van a votar, sino que al no tener documentos, ¿ok? No voy a poder conseguir otro trabajo porque no estoy autorizada para trabajar, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto de ese miedo, de esa frustración de trabajar y sentirse abusado y saber de que uno no puede o que uno cree que no puede exigir su derecho a causa de que lo puedan botar del trabajo? La ley que protege el sueldo mínimo, la ley que protege la falta de pago de horas extras, es una ley que es tan fuerte que también protege, y escúchalo bien, también protege a aquellas personas que se quejan de que no le están pagando lo correcto. A aquellas personas que se quejan que no le están pagando overtime o horas extras. A aquellas personas que se quejan que no le están pagando el sueldo mínimo. ¿Ok? No siempre ocurre, pero cuando usted sienta de que no le están pagando lo suficiente, por lo menos tenga la noción de que la ley la protege a usted si se queja y le dice, ¿sabes qué, jefe? Estoy harta de que usted no me pague lo que me corresponde. Estoy harta de que usted viole mis derechos porque yo sé que a mí me corresponde que me paguen mi sueldo mínimo entero. ¿Ok? Si el empleador toma algún tipo de represalia, usted puede demandar a ese mismo empleador por algo que se conoce como un caso de retaliación, que un caso de retaliation, que en español es lo más próximo es un caso de represalia ilegal. ¿Ok? Entonces, si ponemos todo esto en conjunto. Una cosa más que quería hablar sobre las personas que trabajan como empleadas domésticas. Si usted es una empleada doméstica y igual trabaja un montón de horas para el empleador, pero no es una persona doméstica que vive dentro de la casa del empleador, que algunas de ustedes, yo sé, entiendo, viven fuera de la casa del empleador y vienen a trabajar diariamente, toman su bus o van en su carro a trabajar. A usted no solamente le corresponde que le paguen el sueldo mínimo, sino que también le corresponde que le paguen el overtime o las horas extras. Las personas que viven adentro, solamente sueldo mínimo. Las personas que viven afuera, sueldo mínimo y horas extras. ¿Ok? Y recuerden, si alguno de ustedes se queja y a causa de eso la botan o le hacen la vida imposible, usted tiene un derecho a demandar a ese empleador por una represalia ilegal. Ahora,
Antes de hablarles del próximo derecho, y voy a tocar brevemente sobre eso, les recuerdo que el día de hoy estoy hablando sobre los empleados y el derecho que ellos tienen en el trabajo en el sur de la Florida, allí en los Estados Unidos, porque los protege la ley federal. Pueden hacerme preguntas llamándome aquí en cada cabina al 305-944-8133, 305-944-8133, o pueden llamarme para una consulta privada totalmente gratis a mi oficina. Pregunten por Martín Sáenz, el abogado de abogados que me aconseja. Diga que me escuchó en este programa. Yo voy a saber quiénes son ustedes, porque yo conozco a mi público fiel de este show. Y puede hacerlo llamándole a mi oficina al 305-503-5131. 305-503-5131. Una de las cosas, de los otros derechos que les quería explicar a todos ustedes, es un derecho también bastante importante, igual de importante el derecho al sueldo justo. El derecho del cual les estoy hablando es un derecho el cual muchos de ustedes lo saben porque lo han escuchado, o lo saben porque se lo imaginan, porque sienten simplemente porque es justo. ¿Okay? Este derecho es el derecho a no ser discriminado. ¿Qué significa no ser discriminado? Hay varias maneras de discriminar, pero hay maneras de la discriminación de la cual les quiero hablar a ustedes. Es la discriminación que es ilegal. Esa discriminación que es ilegal es aquella por la cual un empleador trata a un empleado de manera distinta a causa de que ese empleado es simplemente de una raza distinta, de un país distinto, de una origen nacional o de un sexo distinto. Es decir, los hombres no pueden discriminar contra las mujeres, las mujeres no pueden discriminar contra los hombres. ¿Okay? También este derecho a no ser discriminado abarca a aquellas personas que tienen alguna incapacidad física o mental. Antes de continuar con esto, voy a tomar una llamada que nos estuve esperando hace un ratito. Marisa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Uh-huh. ¿Su nombre? ¿Número de teléfono? 409. Ok, lo dejo en línea después de la señora que está hablando. Por favor, le baja el volumen a su Por supuesto. radio, escucha Déjame hacer una pregunta rapidita. ¿Hace cuánto usted trabajó ahí? Ok. Le doy una... Ok. Le doy una noticia buena, y después de darle la noticia buena le digo lo que le aconsejo, lo que usted debería hacer, porque este es el nombre del programa, abogado que me aconseja, y lo que le voy a dar es un consejo. ¿Ok? La noticia buena es la siguiente: bajo el tipo de ley que estoy explicando de la falta de pago de horas extras, un empleado puede demandar a un empleador por hasta 3 años de trabajo. Es decir, estamos en el año 2007, usted trabajó hasta el 2017, usted trabajó hasta el 2016, podemos demandar a partir desde 2014 para arriba. ¿Okay? O sea que esa es la buena noticia. Ahora le voy a explicar lo otro que también es bueno, pero también tiene que ver con mi consejo. ¿Okay? Las compañías, y esto sucede bastante, las compañías que contratan a CNAs, para aquellos que no entienden esas siglas, son asistentes certificadas de enfermeras. Esas compañías usualmente utilizan agencias, o a veces son contratadas directamente por clínicas o por lugares. Uh-huh. Por lo general tratan a sus trabajadores como contratistas independientes y no como empleados. ¿Okay? Eso es uno. Lo otro es, por lo general, les pagan algo fijo. Les dicen, mira, dime cuántas horas trabajaste para tal paciente, y cuántas horas trabajaste para el otro, y sobre eso, claro, y ellos
y ellos no consideran el tiempo que se demora una persona de ir a ver un paciente a ir a ver al otro, por ejemplo. Eso no lo pagan. Okay. Entonces, es el caso suyo, lo conozco bastante, en este momento estoy litigando un caso bien parecido al suyo, ¿ok? Pero al pasar de los años habré litigado cerca de 10 casos como el suyo. Entonces, y en algunos casos de los 10 que he mencionado, he representado hasta 20 o 30 personas en un solo caso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando a usted, cuando el empleador se esconde bajo el nombre de que soy una agencia y tú eres una contratista independiente, el empleador está tratando de ocultar que en realidad tiene la obligación de pagarle a usted el sueldo de overtime, el tiempo extra. Usted lo que tiene que hacer inmediatamente es conmigo o con alguien tan competente como yo, tiene que iniciar una acción inmediata en contra de ese empleador, ¿ok? Tiene que probar dos cosas. Tiene que probar uno, que ese empleador gana más de $500,000 al año, y estoy seguro que en el tipo de caso que usted me dice, es muy probable de que eso sea nada, porque esas compañías usualmente ganan mucho más que eso. ¿Ok? Eso es uno. Y lo otro, tiene que probar que usted trabajó todas las horas que usted cree que trabajó. Y lo bueno de este tipo de casos, le menciono, es de que la ley obliga al empleador, escúchelo bien, al empleador y no al empleado, que tome nota de todas las horas que se trabajaron y de todas las horas y todo el tiempo que se pagó. ¿Qué es lo que significa? Su empleador va a sacar planillas donde dice, no, ella trabajó 4 horas al día, ella trabajó 5 horas al día, ella trabajó 20 horas a la semana, ¿ok? Y va a decir, oh, y eso es todo lo que tengo, ¿ok? En un mundo injusto, el cual no es ¿ok? Usted, usted no tendría derecho a decir nada, ok, ahí están los documentos, ya ganó el empleador, ¿no? Pero en este caso le digo, porque la ley obliga al empleador, si el empleador... si- Sí, pero usted tiene algo mucho más valioso. Usted tiene algo mucho más valioso, y la ley le protege ese derecho. Usted tiene su testimonio, usted tiene su palabra, usted tiene la palabra de aquellas otras personas que trabajan como asistentes al igual que usted, que también van... Don Luis, ya no alcanzó a poner al aire, pero Ujú, tan pronto termine el programa, el abogado le llama, ¿ok? claro. Claro, no, usted tiene derecho a reclamar que le paguen el overtime, a reclamar que le paguen el doble de lo que le deben, y usted tiene derecho a hacer que el empleador ¿cómo se llama? Le pague el sueldo del abogado. Lo que yo le recomendaría es que me llame para una consulta. Me viene a ver si es posible mañana mismo. Yo no cobro por la consulta. Yo cobro lo que la corte diga el empleador tiene que pagar, y eso es exactamente lo que cobro. ¿Ok? Mi teléfono en la oficina, para todos ustedes que nos están escuchando, mis fieles seguidores, que yo sé ya se lo saben de memoria, pero igual lo repito, es el 305-503-5131. 305-503-5131. Muchas gracias. Ahora, una de las cosas que quería recordarles a todos aquellos que me escuchan, los abogados laborales, y sobre todo yo, en mi oficina, casi todos los casos que llevamos los llevamos a contingencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros no cobramos a menos de que hayan resultados. Ah, hay casos distintos donde a veces me vienen a ver empleadores donde me preguntan, oye, esto se hace, si hago eso está bien o si hago eso está mal. Entonces ahí por supuesto que le cobro al empleador, porque no hay nada que yo vaya a ganar de responder a la pregunta, ¿no? Obviamente si me llaman acá al programa la respuesta es gratis. Pero cuando me viene a ver un empleador, cuando me viene a ver un empleado es totalmente distinto, porque lo que yo hago es tomar acción en contra del empleador y hacer que el empleador pague mis honorarios. ¿Ok? Eso es contingencia. Yo cobro a resultado. Yo no cobro a menos que no haya resultado. En otras palabras, si mi cliente no gana, yo tampoco gano. Soy bueno haciendo lo que hago, y siempre prometo hacer el mejor de mi trabajo. Muchas gracias, amigos. El tiempo se me acabó. Los quiero y hasta la próxima. Gracias por su sintonía.
Si necesita una consulta gratis, puede llamarnos al 305.